Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos también los que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en su iglesia Camino de Santidad desde Acapulco, Guerrero, y hoy vamos a tener el estudio de este capítulo 12 del libro de Romanos. No lo vamos a terminar todo, vamos a ver nada más hasta el capítulo, creo que por el 9 o 12 vamos a ver hoy. Y bueno, antes de comenzar, así como estamos, vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque nos permites estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque en todo tiempo nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Y hoy podemos estar aquí en este lugar para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para agradecerte lo mucho que haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, por esas personas de aquí de Acapulco, de Guerrero en general, Señor, que están sufriendo todavía estragos de estas lluvias, de estos huracanes, Señor. Protege, Señor, a la gente de Oaxaca, en Michoacán, Señor, también. Sabemos que son cosas de la naturaleza de las cuales tú tienes el control y quizás a veces no entendemos el porqué, Señor. Pero sí entendemos que todo obra bajo tu perfecta y soberana voluntad, Señor. Así que lo único que te pedimos es que nos cuides, Padre. Que nos cuides, que no nos sueltes de tu mano, Señor. No importa lo que pueda pasar con nosotros, Señor, lo que importa y nosotros queremos es que podamos estar ante tu presencia, Señor, y que podamos pasar a tu reino, Padre. Ayúdanos, Señor, a esa tarea, que es la tarea del día a día, Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 12, hermanos, vamos a comenzar con el versículo 1, para entrar rápido en materia. Y el versículo 1 de Romanos 12 nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Sí? La iniciativa divina, hermanos, la estrecha relación que existe entre la consagración y la obra de la gracia de Dios se destaca ciertamente de la consideración de las primeras palabras que Pablo menciona en esta cita. Dice: por tanto, hermanos, en otra versión, en la Reina Valera del 60, dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por tanto, dice, ¿verdad? Primero, señala el hilo, lo que une entre la obra de Dios ya expuesta y la reacción que debe esperarse de los beneficiarios de la obra. Es decir, Dios ya hizo esto, ahora por tanto te corresponde a ti. Ese significa el por tanto, ¿verdad? Las misericordias de Dios vienen a ser, hermanos, las manifestaciones de su gracia en el don de Cristo y en el envío de su Espíritu Santo. Aparte de la iniciativa divina, ¿sí?, que obviamente es más que clara, el hombre pecador y carnal es incapaz de consagrarse a Dios. Pero ya que Él nos dio su don inefable, es natural que los hermanos, es decir, los miembros de esa familia que Él perdonó, que Él levantó, que Él redimió, ofrendemos, ¿verdad?, mejor dicho, nuestra vida en el altar de un servicio abnegado y un servicio total. Quizás el hecho de que Pablo se vea precisado a rogar a los hermanos que cumplan su acto lógico de consagración, eso indica que entonces, si les está pidiendo eso, es porque había muchos que no lo habían hecho, que no se habían entregado, como dice ahí, en sacrificio vivo, o sea, no habían entregado su vida realmente. Ahora, ¿en qué consiste este sacrificio? Bueno, lo que se ofrenda en la consagración, mis hermanos, es el cuerpo vivo del creyente, es decir, son nuestros cuerpos. Pero ha de entenderse el cuerpo como un instrumento del servicio que interesa todo el deseo oferente, es decir, todo lo que esté en mí para ofrecer a Cristo lo voy a hacer.
todo mi cuerpo, toda mi vida, ¿sí? Todo. Entonces, hemos de pensar que las potencias, ¿verdad?, por así decirlo, intelectuales, en las emotivas, en las físicas, animadas todas por el Espíritu de Dios, en armonioso conjunto para efectuar, como lo vamos a ver luego, la voluntad de Dios. Todo tiene que ser para efectuar la voluntad de Dios. Nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Ahora, en las condiciones de nuestra vida, aquí el redimido que se consagra a Dios solamente puede realizar un alto servicio y un culto por medio de su instrumento físico, es decir, por medio de nuestros cuerpos. Por eso es el cuerpo lo que ve sobre el altar de la consagración, lo que se ve en el altar de la consagración. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de este sacrificio? Bueno, este sacrificio se describe ahí como vivo, santo, pero sobre todo, hermanos, como agradable a Dios. Si se fijan, son las tres características, como agradable a Dios, ¿sí? Es vivo porque es un contraste con las víctimas que llevaban los israelitas al altar para que fuesen inmoladas en sacrificio simbólico, ¿sí? Estatuas, etc. ¿Sí? Él quiere un sacrificio vivo, tu cuerpo en vida, no algo que no tenga vida. Dios no quiere que nos precipitemos al martirio, sino que le dediquemos todas las fuerzas de nuestro ser hasta que Él ordene otra cosa, es decir, hasta que Él te diga, tu tiempo en este mundo ha terminado. Ahora, el sacrificio es santo por la misma naturaleza y la sujeción, ¿sí? Por la misma naturaleza tiene que ser santo, se aparta de las influencias mundanas y de la sujeción a intereses personales para rendirse únicamente a lo que le agrada a Dios, ¿sí? Ahora, es agradable a Dios, puesto que esta consagración, hermanos, es precisa para el cumplimiento del plan de Dios. ¿En qué se basa el plan? Se basa en la obra de Cristo y abarca el servicio y el culto de los perdonados, de los redimidos. Se ha de detallar el aspecto práctico de este concepto al final del versículo 2 que ya estudiamos. Ahora, la naturaleza del sacrificio, que es vuestro racional culto, traduce vuestro servicio razonable, vuestro culto espiritual, etc. De hecho, no hay tanta diferencia entre un servicio razonable y un culto espiritual, como podría parecer a primera vista, pero todo buen servicio, todo servicio rendido a Dios en la potencia del Espíritu Santo viene a ser un acto de servicio o un acto de culto. Cuando tú ayudas a alguien es un culto a Dios. Cuando tú le hablas de Dios a alguien es un culto a Dios. Cuando tú perdonas a alguien es un culto a Dios. En cambio, dice, todo culto, es decir, que no puede prestarse sin el auxilio del Espíritu Santo, dice, es un acto de servicio. Es decir, hay gente que no conoce a Cristo y puede hacer una buena obra, sí, sí hay así, pero eso es un acto de servicio, no es un culto a Dios. El creyente espiritual, hermanos, tú y yo, adoramos a Dios mientras servimos. Y servimos a Dios al postrarnos delante de Él en adoración. La transformación de la mente es el versículo 2. Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, del modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos de distinguir aquí tres cláusulas, mis hermanos, en el versículo 2. La primera encierra una exhortación que es negativa, ¿sí? El creyente consagrado no se tiene que conformar con el mundo, ¿sí? O con este siglo. Positivamente ha de ser transformado para la renovación de su mente. A muchos de nosotros Dios nos ha cambiado nuestra manera de pensar, ¿sí?
O sea, que antes pensábamos de una manera y hoy nuestra manera de pensar es otra, ¿sí? Muy diferente. Es el resultado también de evitar la forma externa del mundo, permitiendo que el Espíritu Santo efectúe en nosotros esa transformación que en muchos casos es muy profunda. Y eso es bueno. La obra del Espíritu está implícita en la exhortación. Ahora, será la experiencia práctica de la voluntad de Dios que se verá como buena, agradable, dice, y perfecta. La traducción de la antigua versión de Reina Valera dice, reformaos. Ahora, esto da un sentido diferente a la exhortación positiva, pues no se trata de arreglos o modificaciones de la vida externa, sino de una transformación profunda, es decir, una transformación interna según los postulados de la vida de cada creyente en Cristo. El sentido del versículo de esta forma: no sigáis viviendo según la forma externa del orden presente de este mundo. Lo que se requiere de vosotros es una transfiguración total, y eso se efectuará si vuestras mentes reciben una nueva potencia directora que os capacitará para reconocer la voluntad de Dios. Ahora, dice, obedeciéndola con deleite, puesto que su voluntad abarca todo lo que es bueno y perfecto. Es decir, la voluntad de Dios va a abarcar todo lo que le agrada a Él, ¿sí? La no conformidad, dice, con este siglo, dice, no te conformes a este mundo, no te conformes con estos tiempos, con este siglo, ¿sí? No os conformáis. Naturalmente vivimos en el mundo y es muchas veces, pues, de ley, por así decir, tratar con el mundo, con las cosas del mundo. Pero al mismo tiempo, el mundo está animado por principios que hallan su origen último en el príncipe de este mundo. Y de nuevo recordamos el análisis, que es muy feo, pero que es profundo a la vez, cuando Pablo, o lo que Pablo ofrece de este mundo, de este siglo, dice que gracias a la obra de Cristo hemos sido sacados de este presente siglo malo, ¿sí? Y los móviles que dirigen la vida del creyente, hermanos, consciente de su nueva naturaleza, han de distinguirse totalmente. ¿De qué nos distinguimos? Bueno, de los egoísmos, luchas, envidias, rivalidades y guerras de la esfera que dirige Satanás, ¿sí? Es muy fácil seguir la moda del día a día, es muy fácil, pero nosotros hemos de cotejarlo, todo lo que vayamos a hacer, con la enseñanza de la palabra y también, obviamente, con el ejemplo de Cristo. El maestro, lo sabemos, supo ser amigo de publicanos y se juntó con pecadores. ¿Pero saben para qué? Para ganarles, para enseñarles, pero sin someterse él en lo más mínimo a las normas de este mundo. Muchas veces decimos, es que no me junto con ellos porque no son cristianos. Entonces, ¿quién les va a enseñar? ¿Quién les va a predicar? Y eso es bueno que lo hagas. El problema es cuando ellos nos hacen ser como ellos y no nosotros a ellos como nosotros. Los discípulos contemplaron la manifestación externa de su naturaleza real como Dios y como hombre. La nueva naturaleza, o sea, el nuevo hombre, ha de transparentar el velo de la vida humana, poniendo de manifiesto la honda transformación que se efectuó por la regeneración del creyente. Tiene que haber una transformación cuando de verdad nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. El medio va a ser la renovación de vuestra mente, o sea, aquella operación del Espíritu de Cristo que hace posible la posesión de la mente de Cristo en cada uno de nosotros, que nos lleve a pensar como Él pensaba y que nos lleve a adoptar actitudes frente a las diferentes circunstancias de la vida que corresponden a las que Él hubiera hecho. Antes de que tú hagas algo, de que tú decidas algo, tienes que reflexionar y pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Tenemos que hacerlo siempre. Ahora, si tú y yo adquirimos hábitos externos, cristianos,
que no corresponden a una honda transformación de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, pues simplemente no vamos a parar de ser hipócritas. La palabra ha de discernir los pensamientos y los propósitos del corazón, y en vano ofreceremos a Dios sacrificios públicos que no correspondan a realidades internas, porque no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia, dice la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que ver, dice el libro de Hebreos. El conocimiento experimental, hermanos, de la voluntad de Dios, tantas veces hay creyentes que de repente preguntan, ¿cómo voy a poder discernir yo o entender la voluntad de Dios cuando me hagan esto? ¿O cómo entiendo la voluntad de Dios cuando hablen de mí esto? ¿Cómo hago ahí? Bueno, aquí Pablo declara que la consagración de nuestras vidas al Señor, dice, con la renovación de nuestro modo de pensar por la potencia del Espíritu Santo, nos capacitará para experimentar. Es decir, nos va a poner a prueba. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Pedirle al Espíritu Santo, dame sabiduría para saber qué hacer ahorita con este asunto. Se sobreentiende el constante uso de la palabra de Dios como en aprender a Cristo, ¿sí? Hacer lo que haría Cristo. Pero para meditar es esto, hermanos, para meditar en lo que se ha revelado de Él con espíritu sumiso. Y muchos de nosotros sumiso es de lo que menos tenemos. La mente que está en comunión constante con Dios por medio de su palabra, unida a la voluntad que se rinde, a lo que Dios da a conocer de sí mismo, a lo que Dios da a conocer de sus caminos, no va a encontrar dificultad cuando vengan las pruebas. La voluntad de Dios en las variadas circunstancias de la vida. Aquella voluntad es buena en sí. Nada que no sea bueno, hermanos, puede considerarse como una manifestación de la voluntad de Dios. Tú no puedes decir, es que Dios puso en mi corazón que me vengue, es que Dios puso en mi corazón que le haga lo que ella me hizo. Dios no puedes decir, Dios puso en mi corazón que hable mal de esa persona. Todas esas cosas definitivamente, y lo sabemos, no vienen de Dios, ¿sí? La intrusión de la carne y la confusión que surge de móviles mezclados, egoístas, van a dificultar y van a frustrar el claro discernimiento de la voluntad de Dios. De ahí el hecho de que tantos creyentes, hermanos, tantos cristianos, anden en estos tiempos como en una densa niebla, ¿sí? A trompicones, no ven, como camino a oscuras, no vemos. El camino que Dios ha trazado está ahí, pero la niebla de la carnalidad impide que el sol de la revelación divina lo ilumine con claridad. La guía del Señor obedece a leyes espirituales a las cuales es preciso someternos si hemos de caminar gozosos y seguros por sus caminos. Amén. Versículo 3. El creyente ante su propia conciencia. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La gracia apostólica de Pablo, fíjense. Pablo tiene mucho que decir a cada uno de los hermanos en particular, como también a la comunidad en general. En contextos como este, la gracia que menciona es la que Dios le confirió a él al comisionarle como apóstol de los gentiles. Por ella queda capacitado él para hablar con toda autoridad. Sus razones, sus consejos se basan en las revelaciones que él ha recibido y en su constante meditación en los caminos del Señor, discernidos por medio de la palabra. Haremos bien en prestar oído a lo que nos dice, pues su comunicación a los creyentes romanos, hermanos, encierra principios constantes e invariables.
el concepto que cada uno ha de tener de sí mismo. Imagínate, yo nada más te invito a que tú pienses, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Cómo te consideras? Y la mayoría no vamos a decir, pues yo me considero una persona que le falla mucho a Dios, a veces soy egoísta, de repente soy envidioso, soy muy rencoroso, soy muy orgulloso. Es muy, o sea, no quiero decir que no haya, pero es muy raro la persona que va a tener un concepto así de sí mismo. Todos decimos, pues yo me considero una buena persona, normalmente siempre tengo la razón, soy muy amigable, ayudo a la gente. Normalmente tenemos esos conceptos de nosotros mismos. La hiperespiritualidad podría expresarse de esta forma. Yo no puedo formar criterio alguno en cuanto a mí mismo, pues sé que los móviles carnales podrán mezclarse con todo intento de someterme a mí mismo. Incluso a un examen interno. Me someto a Dios y dejo que otros me juzguen. Pablo, en otro lugar, enfatiza la posibilidad de que nos engañemos a nosotros mismos, pero también sabe que a toda actuación humana tiene como base de operación la personalidad de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? El que no toma conciencia de sí mismo no está en condiciones para trabajar con otros. El que voluntariamente ignora lo que Dios ha hecho con él, dejando de apreciar humildemente su don, será incapaz de ejercer aquel don. El apóstol ya ha hecho saber que nadie puede presentar su razonable servicio a Dios sin una completa transformación interior, que le lleva a un acto de consagración, base obligada para este examen que cada uno tiene de manera personal. En tales condiciones, hermanos, nadie va a poder vanagloriarse, ninguno de nosotros, nadie completamente, ¿sí? De lo que ha recibido, ya que todo lo que tú y yo hemos recibido es por gracia del Señor. Según la medida de fe, dice aquí, que Dios repartió a cada uno. Así le será posible considerar lo que Dios ha encomendado conjuntamente con el servicio que es llamado a realizar, sin tener de sí más alto concepto, dice, del que debes de tener. Solo esta prudente estimación de su don, de su responsabilidad, nos va a capacitar a cada uno de nosotros para la debida colaboración con los demás miembros del cuerpo, dentro del respeto que le merece todo cuanto Dios ha hecho al dotar a otros también. Ahora, la frase, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, nos extraña un poco. Normalmente la fe es subjetiva, es la mano vacía que recibe los dones de Dios sin pretensiones humanas, siendo desde luego el secreto del poder en el servicio. La figura del cuerpo, versículos 4 al 5. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen ¿qué? La misma función, ¿verdad? ¿El otro? Así nosotros, siendo muchos, somos solo un cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. En las epístolas dirigidas a los efesios, hermanos, y a los colosenses, el apóstol se vale de la figura del cuerpo humano para ilustrar las relaciones entre Cristo como cabeza y todos los miembros de la Iglesia Universal enlazados por la fe, tanto con su Señor como los unos con los otros. La figura le permite a Pablo subrayar la interdependencia de todos los miembros y la responsabilidad de cada uno frente a su Señor. Y en relación con todos los miembros, también
según los dones que el Señor de la Iglesia entregó a su pueblo y conforme a la posición que cada uno ocupa dentro del conjunto del cuerpo, siendo la Iglesia local el reflejo, la manifestación de la Iglesia universal en un lugar determinado de la tierra. Y es natural que el apóstol se valga de la misma figura al hablar de las congregaciones que se reúnen alrededor de su Señor para efectos de adoración, de comunión y de servicio, puesto que resaltan los mismos elementos que son la diversidad dentro de la unidad. Aquí incluso entre nosotros hay diversidad. Hay gente que sabrá cantar, hay gente que sabrá predicar, hay gente que se le da mucho la oración, hay gente que se le puede dar el servicio, qué sé yo. Pero cada uno tenemos características y funciones diferentes dentro del cuerpo que somos la iglesia, con la responsabilidad, obviamente, que recae sobre cada miembro. En particular, si el conjunto ha de conservar su salud y el vigor espiritual, si todos estamos cumpliendo lo que nos toca. Somos un cuerpo en Cristo. Ya quedó dicho que se trata aquí de la congregación local y el uso de la figura del cuerpo trae como consecuencia de que cada uno de nosotros dependemos. Somos miembros unos de los otros. Y pues al desarrollar, ¿verdad?, esta figura más ampliamente, eso lo podemos ver incluso en Corintios, Pablo recuerda a los cristianos que si un solo miembro padece, no sé si recuerden esto, todos los miembros padecen conjuntamente con él. O si un miembro recibe honra, todos los miembros, si con él, se gozan. ¿Sí? Sabemos que es así cuando se trata de nuestro físico, siendo imposible ignorar la interrelación y la interdependencia de todos los miembros. Pero cuando el egoísmo, cuando la carnalidad pueden más que los movimientos del Espíritu Santo en la iglesia, pues llega a ser corriente, por desgracia, ¿verdad? Que el don y la obra de uno sean objeto de la envidia y de la desconfianza de los demás, con resultados desastrosos para la eficacia del testimonio conjunto. Individualmente somos miembros los unos de los otros y cada cual con humildad ha de hacer su contribución al bien total, recordando que no todos los miembros tienen la misma función y que colectivamente somos un solo cuerpo en Cristo. Y únicamente una buena comprensión del alcance de esta profunda y sencilla figura nos ayudará a asimilar las enseñanzas siguientes sobre el ejercicio dentro de los dones, dentro de la colectividad. Entender que todos somos necesarios. La mano tiene la función de agarrar las cosas, pero no por eso el pie se tiene que enojar. Es decir, yo lo hubiera recogido mejor. No es cierto, porque tú fuiste hecho para pisar, para caminar, no fuiste hecho para agarrar. ¿Sí? Y la oveja no se puede poner envidia, es que yo caminaré mejor. No, porque tu función no es caminar, tu función es oír, es escuchar. Pero todos, trabajando en armonía, hacen que nuestro cuerpo haga todas las funciones correctamente. No podemos tener envidia uno de otros cuando nuestros dones, cada uno, son diferentes. Amén. Las distintas funciones y los distintos ministerios de la iglesia, versículos del 6 al 8. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y al que hace misericordia, con alegría. Un principio fundamental, de acuerdo con la figura básica, Pablo vuelve a enfatizar, hermanos, que los dones son diferentes, según la gracia dada a cada uno, y que procede del rico suministro de la potencia de Dios. La función de cada miembro y el ministerio de los siervos de Dios
dependerá de su conocimiento de la palabra con su testimonio personal y de su preparación. ¿Sí? Hay muchos dones que existen en potencia, pero que nunca se desarrollan, sea por la falta de celo y de un espíritu de sacrificio de parte del hermano que tiene el don, sea también por el descuido de los guías que no ven la necesidad de preparar a los jóvenes, dándoles estudios y experiencia. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, tuve pastores que me llegaban a decir, yo veo, Edgar, que tú un día vas a ser pastor, pero nunca se sentaron conmigo a decir, mira, tienes que empezar a hacer esto, te tienes que empezar a preparar así. Hasta que hubo uno, al cual le mando saludos, al pastor Joel, que se sentó conmigo y me dijo, yo te veo como pastor, pero tienes que empezar a estudiar. Porque no puede haber un pastor que no estudie. Para ser pastor te tiene que gustar leer, te tiene que gustar estudiar, porque no quiero que seas uno más del montón. Hay muchos pastores en la actualidad que ni siquiera han leído toda la Biblia. Y yo no sé qué enseñan si no han aprendido. Y tú insistes hasta que lo hice. Pero es la realidad. Muchas veces vemos a los jóvenes, incluso en alabanza, ¿no? Yo también recuerdo que de repente decían, tú tienes un don para cantar. Y yo nunca lo creí, pero de repente decía, bueno, pero pues nomás te dicen y nadie viene a prepararte, nadie viene a enseñarte. Y hay que entender que no toda la vida, y lo comentaba el domingo, no toda la vida voy a estar parado aquí. Y necesitamos que lleguen jóvenes y que llegue gente que diga, a mí me gustaría, ¿te gustaría? Pues entonces pídeselo a Dios y si Dios me lo revela, yo me voy a encargar de enseñar. ¿Sí? Entonces, esa es la falta de egoísmo que en teoría tenemos que tener. Querer enseñar, queremos preparar a los que vienen adelante, con alegría, con misericordia, como dice aquí. Y Pablo enfatiza otra vez de estos dones, ¿verdad? Hay que reconocer la diversidad de los dones con todo respeto, con sumisión frente a lo que el Señor ha hecho soberanamente. Pablo destaca con cierto incluso humor, lo podríamos decir, lo disparado que sería si el pie se rehusara a conocer su función en el cuerpo, ¿verdad? Porque no soy la mano, o si el oído se pusiera en huelga porque yo no soy un ojo. Los dones que se ejercen entre bastidores pueden ser tan importantes como los que exige la actuación pública, ¿sí? Y cada don que el Señor concede, cada ministerio efectuado en la potencia del Espíritu Santo, debería de ser un motivo de gratitud por parte de quienes reciben el beneficio del servicio, ¿sí? Mucha gente piensa, es que a mí me pusieron a recibir a la gente allá, yo no tengo la importancia que tiene el que canta en la alabanza. Todas las funciones que se hacen en la iglesia son importantes, porque tu labor es tener una sonrisa, una palabra de aliento, un abrazo para el que va llegando quizás abatido de la semana, quizás el que viene con problemas, con tristezas, y de repente entra por esa puerta y ve una cara que le sonríe, una cara que le diga, Dios te ama. Y a veces no ha escuchado ni siquiera al que está cantando, cuando esa persona ya tocó su corazón. Cuando Dios usó a esa persona para tocar su corazón. Entonces, todos somos importantes. El que hace el aseo el sábado es importante porque hace que cuando todos lleguemos el domingo sintamos un local agradable, fresco, limpio para poder adorar. Imagínate llegar y que encuentres, nada más te voy a poner un ejemplo. Yo sé que a Dios lo tenemos que adorar en cualquier circunstancia, eso me queda claro. Pero ¿cómo te sentirías tú llegar el domingo y que todo esto esté lleno de lodo? Que tu banca esté llena de polvo, de tierra, y que yo esté aquí predicando con un montón de madera y piedras. O sea, a lo mejor dices, yo alabaría a Dios igual, sí, eso es bueno, pero el lugar importa también, ¿sí? Nos sentiríamos a gusto. ¿Cómo nos sentimos cuando está limpio? Bien. Entonces, el que hace el aseo también tiene una importancia. Claro, en esta iglesia todavía somos pocos, pero primeramente Dios seremos más y se van a necesitar más manos. Ahorita de repente pues nos multiplicamos, mi esposa y yo, ¿no? Y como ven, ya, por ejemplo, Axel ya aprendió a poner los micrófonos, ya me quitó una tarea, ¿sí? Pero faltará quien ponga el café el domingo, muchas cosas se necesitan. Entonces, pero es importante entender que la función que hagas, si es para Dios, es importante y valiosa, sea cual sea. Sea cual sea. Amén.
todas las cosas son vuestras, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, dice Primera de Corintios. Es decir, todo se entiende como función vital de los miembros del cuerpo. Debe notarse, hermanos, que no hay una indicación de nada oficial en este pasaje que leímos. Todo ministerio es función de la membresía del cuerpo. Y cada miembro ejerce algún ministerio. La enseñanza, los doctores, enseñadores, se instruyen entre los dones fundamentales que el Señor de la Iglesia regala a su pueblo con el fin de hacer posible su crecimiento y su funcionamiento. A veces me he puesto a pensar, imagínate que Dios nos diera el don de cantar a todos. A todos. Pues todos estaremos acá arriba y no habría quien cantarle. No habría quien recibiera a la gente. No habría quien predicara. ¿Sí? Pues todos queríamos cantar porque no tengo otro don más que cantar. Entonces, ¿quién va a predicar? No, pues nadie, porque todos cantamos. Entonces, de repente, entendemos eso, que Dios nos da diferentes dones precisamente para que en conjunto hagamos el cuerpo de Cristo. El que profetiza o exhorta hará una aplicación práctica de la palabra a las necesidades inmediatas de los oyentes, Pero el enseñador dará el tiempo necesario para profundizar en la palabra, siendo capaz de un estudio y de una clara definición de las doctrinas. Una cadena viva de enseñadores a través de los siglos es el único medio porque como se ha podido conservar la fe apostólica en medio de los cambios de ambiente y de pensamiento que se producen constantemente en la sociedad humana. Y aún dentro de la llamada sociedad humana, también está la sociedad cristiana. Y he aquí la verdadera sucesión apostólica que conserva pura la fe que nos entregaron. Las epístolas llamadas pastorales, escritas después del apogeo del periodo apostólico, recalcan reiteradamente la necesidad de conservar la sana doctrina, que es el cometido especial del enseñador. Y es necesario, porque tan necesario que últimamente la sana doctrina, esperemos y no, pero poco a poco se ha ido perdiendo. Y esa sana doctrina la han cambiado por la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Esa sana doctrina que te hablaba palabra de Dios, que te hacía que te sintieras mal contigo mismo, que te arrepintieras, que pidieras perdón, que empezaras a cambiar tu vida, hoy te dice Dios te ama tal como eres. Eres un campeón, eres una princesa, y Dios te va a dar eso que tú quieres. Solo pídeselo. Mira qué fácil, ¿no? Y eso es lo que hoy a la gente le gusta. Y no me voy a cansar de repetirlo porque, aunque hoy seamos poquitos acá, de repente allá son muchos. Y no me canso de repetirlo. Esas iglesias son las que hoy están más llenas, donde se habla la prosperidad. Porque queremos que nos endulcen el oído, que nos digan cosas bonitas. Pero no me gusta que me digan cosas que van contra mi carne. ¿Sí? La exhortación, eso es exhortar. Y ya hemos notado que el exhortador es llamado a aplicar los principios de la palabra a las necesidades de los creyentes en las circunstancias de sus días. No se trata de aplicar un palo limpio a las espaldas de los oyentes, sino de una comprensión de las necesidades espirituales más profundas que puedas tener, que en efecto existen y que han de remediarse. Y si el alimento de la palabra que sea revelado. Todos llegamos aquí con necesidades espirituales profundas y poco a poco van desapareciendo, pero eso no quita que no vamos a volver a tener. Por eso volvemos a tener. Por eso de repente puedo decir, pastor, quiero platicar con usted, tengo este problema, o hermano o hermana, dependiendo con quién te quieras acercar. ¿Sí? Pero en algún momento todos tenemos esas profundas necesidades espirituales. ¿Sí? Necesitamos comprenderlas y que en efecto existen y que han de remediarse no por cosas carnales, sino por la medicina y el alimento que es la palabra. El ejercicio del don requiere para exhortar, ojo, simpatía, firmeza, corazón y claridad de expresión.
Yo no te puedo decir a ti, oye, ¿sabes qué? Tú estás mal en esto, si de entrada no nos caemos bien. Tenemos que tener simpatía. Y yo tengo que tener firmeza para decirte que lo que estás haciendo está mal. Tengo que tener el corazón, porque detrás si lo hago es porque me interesa. Es como cuando nosotros le decimos a los hijos, si te lo digo es porque te amo, no porque te odie, te lo digo porque quiero que mejores, ¿sí? Y sobre todo, al último, con claridad de expresión, para que tú te vayas de aquí diciendo, entendí muy bien lo que me dijeron, ¿sí? No me quedaron dudas, no le entendí cuando me dijo esto. Claridad de expresión es algo muy importante. El que reparte, la iglesia local, hermanos, la iglesia local tiene responsabilidades de orden material frente a casos de pobreza, frente a casos de necesidad, de modo que el repartir constituye un carisma tanto como los demás. Si el hermano ayudado percibe un espíritu mezquino o una actitud condescendiente, se sentirá lastimado. Por eso la condición esencial para el ejercicio de este don, de ayudar o de repartir, de dar, es la sencillez o la liberalidad, ser sencillo. El que preside o proistamenos, dice, corresponde con toda probabilidad al pastor o al anciano, el que preside. Y estos se hallan colegiados en número plural en el Nuevo Testamento y el número singular aquí. Con el artículo significa cualquiera que tenga el carisma que pueda guiar. El ejercicio de autoridad y de presidencia en la iglesia local, hermanos, de pastor principal de una iglesia, requiere de una dosis especialmente de dos cosas: de gracia de Dios y de humildad. Porque el yo carnal siempre le va a gustar destacar y mandar, ¿sí? Siempre. Aquí se trata de un verdadero don del Espíritu que debe de ser reconocido. Si no hay diligente preocupación por la iglesia y por el adelanto de la obra del Señor, no existe señal manifiesta de que el Espíritu Santo haya puesto a tal persona como el guía de la iglesia. Base obligada para todo es la ordenación, que haya sido ordenado, o el reconocimiento, que se le haya reconocido, en este caso, como el pastor o como líder. Otra, el que hace misericordia. El apóstol hace una distinción entre el que reparte ayuda material y el que hace misericordia, porque vimos el que reparte. El que reparte se refiere al que da esa ayuda material, pero aquí dice el que hace misericordia. Carisma que requiere alegría. Es de suponer que con este último don de la serie llegamos a las mismas entrañas de una verdadera labor pastoral. Los miembros de una congregación, hermanos, pasan por diferentes circunstancias. Tú no tienes los problemas, Bernardo, que tiene tal hermana, esa hermana no tiene los problemas que tiene el otro hermano de allá. Son diferentes circunstancias, a veces por nuestros propios errores, nuestra propia culpa, a veces por fuerzas externas e inevitables, no podemos evitar. El hecho de esto es que pueden hallarse postrados, pueden hallarse desanimados, pueden hallarse apremiados, es decir, apurados, por la presión, por diversas presiones. Muy a menudo es preciso que sean visitados para que haya la posibilidad de extenderles una mano de ayuda y mostrarles la compasión y la simpatía necesaria para levantarles de esa caída que están teniendo, ¿sí? El legalista no hará otra cosa más que aumentar la carga, y es precisa la alegría del hombre de fe, quien podrá infundir en el ánimo del que está caído. Imagínense que yo llegue a una persona que está deprimida y yo llegue llorándole, diciéndole que yo también tengo problemas. Pues no sé quién de los dos se va a suicidar primero, si él o yo. Tengo que tener esa alegría para levantarlo. Y muchas veces eso también es una virtud del líder o pastor o encargado, porque a veces con nuestras propias batallas tenemos que mostrar alegría al otro que está caído, ¿sí? Y esconder un poco la nuestra.
la persona que va a ser probada, el gozo que surge del contacto renovado con el Dios de poder y de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra, porque ellos alcanzarán misericordia, proclamó el Señor en cuanto a su reino en el libro de Mateo. Quizá el ejercicio de don puede ilustrarse por las exhortaciones más detalladas, ya que el hermano que ha tropezado ha de ser restaurado con un espíritu de mansedumbre, siendo además algo propio de la familia de la fe, que todos presten el hombro para llevar las pesadas cargas de los demás. No puedo yo prestarle mi hombro solo al hermano que lleva más tiempo en la iglesia. Tengo que tener el mismo apoyo para el que lleva 2 días, incluso para el que va entrando hoy por primera vez. Ese es el apoyo de la iglesia, ¿sí? Prestar nuestro hombro para el que necesite llorar. Tenemos que hacerlo. No se trata de la manga ancha en casos que requieran disciplina, pero sí de un espíritu, hermanos, que refleje el amor y la comprensión del Maestro. Tenemos que reflejar a Cristo también en esos momentos. Porque muchas veces nos dicen, tienes que reflejar a Cristo en tu vida. Sí, es importante, claro, pero también tengo que reflejar a Cristo en el momento de ayudar. Tengo que reflejar a Cristo en el momento de perdonar. Tengo que reflejar a Cristo en la manera de pensar. En muchas cosas tengo que reflejar a Cristo, no solo en una en particular, en toda mi vida, por completo. 24 horas, 7 veces al día, 365 días por año. Amén. Pues hoy vamos a parar ahí, nos quedamos en este versículo 8, ¿sí, verdad? En el 8. La semana que viene, si Dios quiere y el clima también lo permite, terminaríamos este capítulo 12. Así como estamos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este estudio, Padre. Has hablado, Señor, a tu pueblo. Tu palabra dice que el que tenga oídos, que oiga, Señor. Has usado mi boca, Señor, y creo que no ha salido nada que no venga de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido venir en este día. Te pedimos, sigas protegiendo nuestra ciudad, nuestras casas, Señor, nuestras familias, nuestros seres queridos, con estas cosas de la naturaleza, Señor, que sabemos que no están en nuestras manos controlarlas, pero tú sí, Señor. Tú eres aquel que con tu voz, el viento y el mar te obedecen, Padre. Gracias, Señor, por este día, Padre. Asimismo, también, Señor, despedimos este servicio, Padre, y que este próximo domingo podamos estar aquí otra vez para seguirte adorando, glorificando y seguir aprendiendo de lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, y bendice, Señor, a aquellas personas que hoy no pudieron venir por las circunstancias que cada uno tenga. Cuídales, Señor, y guíales. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Y despedimos también a nuestros amigos de Facebook.